Vamos a hablar de esos libros que no son ciencia ficción ni fantasía a los cuales yo siempre estoy regresando. Ese primer libro es Pechos y Huevos de la autora japonesa Mieko Kawakami. Yo ya he hablado de Pechos y Huevos en muchas ocasiones en TikTok y también en Instagram en realidad. Y el detalle es de que este libro se ha convertido en un fenómeno literario internacional. Inclusive Haruki Murakami es considerado como, entre comillas, el padrino de Mieko Kawakami, pero en verdad Mieko Kawakami no necesita apadrinamiento de nadie, la verdad. Ella se ha ganado el puesto que tiene y la posición que tiene como autora contemporánea en Japón por el estilo y la manera totalmente desenfrenada en la que escribe y la que propone sus historias. Denuncia muchísimo la misoginia en la psicología de la mujer, denuncia bastante todo este problema que genera el machismo que se puede considerar común en la psicología de las mujeres. Y sobre todo hay algo muy puntual con este libro y es que sigue siendo una historia japonesa. ¿Y a qué me refiero con eso? Sigue teniendo para mí las que son los tres pilares de toda literatura japonesa y es justamente la soledad, esa melancolía o añoranza de algo que no ha pasado o no va a pasar o simplemente lo extrañas porque sí. Y luego está esta descripción de este Japón que, quieras o no, asemeja muchísimo a todo lo que vienes consumiendo, asumiendo que has visto anime, asumiendo que has visto películas, asumiendo que has leído otros libros de autores japoneses. Entonces, vas a notar mucho esta forma en la que las cosas funcionan para esta historia. Y luego, la segunda novela a la cual yo regreso no debería ser una sorpresa para nadie que me conoce, y es justamente Tokyo Blues o Norwegian Wood de Haruki Murakami. Es una historia en donde la mayoría de la gente en Latinoamérica empezó a conocer a Haruki Murakami y la mayoría de nosotros que lo empezamos a descubrir entre los 17, 20 años o quizás menos, ah, nos ha formado una especie de observar la vida, como que de pronto te ha marcado un camino. Y yo creo que ahí es donde mucha de la gente que lee a Haruki Murakami entiende con respecto a ciertas melancolías, ciertas formas de ver la soledad y todo eso. Haruki Murakami, o al menos este libro en particular, es de alguna forma narra todas estas vivencias de la juventud y logra plasmar todo aquello que sientes durante esos momentos de tu vida. Y creo yo que eso lo hace un libro al cual siempre he regresado. Dentro de unas semanas va a salir un nuevo video en donde hablo sobre este libro, justamente de leer Tokyo Blues en el 2023, lo cual está interesante, así que manténgase atentos a eso. Habiendo dicho eso, hay algo muy puntual y creo que se van a dar cuenta ahora, es que me he dado cuenta que la mayoría de los libros a los cuales yo regreso son de autores y autoras asiáticos. Y se debe a que he encontrado en la literatura japonesa o en la literatura asiática en general, o escrita por gente con descendencia asiática, una manera de, digamos, de calma. Hay algo tanto en la literatura coreana como en la literatura japonesa, inclusive en algunos extractos de esta ciencia ficción china contemporánea, que manejan la soledad y la forma de enfrentar las cosas de una manera muy diferente a la que hacemos aquí en Occidente. Y quizás es porque yo los vengo consumiendo desde que tengo 15 años por ahí, pues de pronto he crecido con esta forma de observar esas cosas. Es por eso que quizás a veces a mí la soledad no es un problema, es al contrario, es una compañera. Obviamente con medidas, con ciertas cosas que siempre hay que tener cuidado, porque yo sí estoy muy a favor de las terapias. Pero bueno, solamente quería explicar esto para de alguna forma justificar mi siguiente libro al cual yo regreso, y es una de esas lecturas con las cuales yo descubrí la literatura coreana. Y se llama La vegetariana de la autora Han Kang. En La vegetariana lo que vamos a tener es una propuesta muy interesante. Por el título me di cuenta cuando hablaba con algunas personas, es que me decían, yo no leí este libro porque trataba de veganismo, yo no trata sobre eso. El título puede hacerte pensar eso, pero en realidad no es sobre eso en absoluto. Leyendo rápidamente lo que dice esta sinopsis, menciona, la vegetariana relata la historia de una mujer corriente, Yeonje, que por la simple decisión de no volver a comer carne convierte una vida normal en una perturbadora pesadilla. Narrada a tres voces, la vegetariana cuenta el desprendimiento progresivo de la condición humana de una mujer que ha decidido dejar de ser aquello que le obligan a ser. El lector, como un pariente más, asiste atónito a ese acto subversivo que fracturará la vida familiar de la protagonista y transformará todas sus relaciones cotidianas en un vórtice de violencia, vergüenza y deseo.
Algo muy puntual con la vegetariana, y lo comentaba la autora Han Kang en algún momento, es de que si tú te das cuenta en esta historia, Young-hye, la protagonista, si bien es cierto, ella es la protagonista, en ningún momento del libro vas a ver su voz. Todo lo que vemos de su vida o de su historia es a través de sus familiares. Es una historia realmente cruda. Es un libro con una profundidad abismal, pero con Han Kang yo creo que estamos bien. Es como que de pronto viene ella, te toma de la mano, o bueno, en verdad no creo que te tome de la mano, porque es coreana. Posiblemente te invite como que "Annyeonghaseyo, por aquí, por favor", y la tienes que seguir. ¿Ustedes entienden un poco ese detalle? Pero bueno, a lo que voy es de que Han Kang y la vegetariana es ese tercer libro al cual yo regreso, y esos serían los libros asiáticos a los cuales yo regreso. Y eso es hablar muchísimo. A mí me encanta muchísimo la literatura asiática y creo que voy a empezar a abrazar mucho más eso. El siguiente libro es ya un libro, lo he mencionado siempre que puedo, y es justamente Mientras escribo de Stephen King. Es un libro realmente hermoso, en donde si eres fan de Stephen King, ya vas a notar mucho de su vida. Yo sé que mucha gente puede pensar, no, pero yo no quiero escribir, no me interesa, ya, pero ¿sabes qué pasa con este libro? Es que a la vez es una especie de biografía. Te cuenta cómo empieza a escribir, todo lo que vivió con Tabitha, su esposa, y además cuenta de ese accidente que en donde casi muere. Es un accidente en donde al dejar de escribir por tantos meses, al volverse a sentar, fue como volver a aprender a escribir desde cero. Y yo creo que no hay nada, no hay un hecho más, digamos, exacto que sirva como ejemplo para decirte a ti, que alguien que quiere escribir y no sabes cómo empezar, este es ese libro indicado, porque es en donde vas a aprender el oficio, las cosas reales y sobre todo, algo muy puntual con este libro es de que cuando lo termines, y porque lo vas a leer muchas veces, vas a de pronto sentir que es posible ser algo, es posible contar una historia. Y eso, a mi parecer, es una de esas experiencias realmente fascinantes. Luego, el siguiente libro, obviamente, también tiene que ver con escritura y es de el autor Haruki Murakami. Aquí volvemos. Esto es, creo yo, el autor en donde que tiene dos libros en esta lista. Y claro, el primero es ficción, Tokyo Blues, pero este otro también viene a ser a la misma parte que el de Stephen King. Es un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? ¿Y qué pasa con este libro? Si bien es cierto, ayuda mucho en este paralelismo que tiene con el respecto al hecho de escribir y correr. Te enseña algo muy puntual y algo que no mucha gente tiene en cuenta en esos momentos y es la disciplina. Es algo de lo cual hablo bastante en el podcast. El último episodio que subí, hablo justamente de ese detalle, ¿no? Bajo una pregunta de ¿por qué no puedes continuar tu novela? Y la razón es porque te falta disciplina, porque te falta una rutina. Y la verdad es de que es muy necesario. Es un libro al cual yo regreso. Tanto este libro de Haruki Murakami como este de Mientras escribo, de Stephen King, son libros que he leído tantas veces y están con lápiz, están con post-its. Y el siguiente libro al cual yo regreso es uno que en verdad yo nunca olvido. Es un libro que puedo pasar años sin leer, pero en algún momento algo va a pasar, una frase va a suceder o algún evento sucederá y yo hablaré de este libro. Es un libro de cuentos, se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? De Raymond Carver. Raymond Carver fue uno de estos narradores tan fascinantes que logró, digamos, plasmar lo que era vivir en esta Norteamérica de esos 80, de los años 80. Usualmente Carver lo que hacía era de que el título de sus compilados de cuentos era el título del último cuento que aparecía en el libro. Y este libro, por supuesto, acaba con este cuento de que hablamos cuando hablamos de amor. Tiene una de las mejores, digamos, cierres de un cuento. Tanto así que ese es el cierre de una de mis mejores películas que se llama Stuck in Love, que es honestamente una de esas películas a las cuales yo regreso cuando estoy triste y digo, yo no voy a escribir nunca más, o de pronto le digo a Stephanie, ya no sé, no se me ocurre nada más que escribir. Voy, me siento, ella me pone la película y simplemente la magia sucede. En donde uno se inspira otra vez, uno recuerda las palabras de Carver y uno recordando esto, recuerdas todo lo demás. A Murakami, a Hankan, a Kawakami. En fin, la literatura de alguna forma u otra es realmente bonita porque es una magia. De pronto, si tú quieres escribir, vas a encontrar inspiración en todos lados, incluso cuando menos te lo esperas. Y ese es el libro que yo recomiendo y que además al cual yo regreso
no sé en dónde está en estos momentos. Creo que ah, esté en el otro librero, posiblemente. Y pues eso sería todo en este video. Déjame en los comentarios y cuéntame cuáles son esos libros a los cuales tú regresas que no son fantasía ni ciencia ficción. Y pues espero que estés bien. Toma agua, come a tus horas y duerme, por favor, que es muy necesario para tu piel. Yo soy Jai y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.